Bueno, vamos a hablar en esta parte de los criterios de QSOFA, que son tres parámetros que lo usamos para definir si estamos ante una situación de sepsis en este paciente. Y lo medimos fácilmente. ¿Qué parámetros usamos? Una frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto. Las alteraciones de la función mental, o sea, una escala de coma de Glasgow menor a 15. Una presión sistólica menor a 100 milímetros de mercurio. Entonces estos tres parámetros los usamos y que cada parámetro vale un punto. Cuando tenemos dos puntos de estos criterios de QSOFA, nuestros pacientes ya podemos ya nos alertamos porque ya este paciente puede estar cursando una sepsis, ¿sí? Con dos puntos de estos tres parámetros y tenemos que alertarnos y tenemos que hacer y tomar las medidas adecuadas, ¿no? Que son solicitar los laboratorios y dar el tratamiento. Entre los laboratorios que pedimos, como hemos dicho en la anterior clase, hemograma completo, prueba de función hepática, las transaminasas, bilirrubina, fosfatasa alcalina, urea, creatinina, nivel renal, coagulograma, PCR, proteína C reactiva, ¿no? Podemos pedir eso, ¿no? Entre otros laboratorios más. El ionograma, ¿no? También. Gasometría también. Entonces, estos pacientes ya con que tienen los criterios de QSOFA tienen dos puntos o más, ya nos pone en una situación de alerta, ¿no? Nos pone en una situación de alerta porque este paciente ya puede estar en una sepsis. Y la sepsis, a diferencia del shock séptico, habíamos dicho el anterior video, que la sepsis es una infección generalizada, ¿no? Una infección generalizada. Mientras tanto que el shock séptico es una... en el shock séptico ya la sepsis que se produce, no hay respuesta al tratamiento con volumen, sino se va a necesitar ya vasoactivos o vasopresores, ¿sí? Entonces, el shock séptico es una situación ya fatal, ¿no? Que tiene riesgo de mortalidad bastante elevada, porque nuestro organismo ya no puede compensar mucho de esas funciones y entonces nosotros tenemos que acudir a los fármacos vasopresores, a los que producen vasoconstricción y tratan de aumentarnos la presión arterial, ¿no? Y tratan de mejorarnos la hipoperfusión tisular, que es lo que desencadena la sepsis, ¿no? Por una alteración de la microcirculación, ¿no? La sepsis que hemos visto en la fisiopatología por una alteración de la microcirculación, una redistribución, ¿no? Todo eso. Bien, el tratamiento en lo que es el shock séptico, ya, en el shock séptico, la primera prioridad en todo paciente con ya sea sepsis o shock séptico siempre es valorar la vía aérea, cómo estamos con la vía aérea y la ventilación, ¿ya? Y normalmente la vía aérea y la ventilación en estos pacientes está alterado. Siempre usamos el ABCD, ¿no? ABCD. A, vía aérea. B, ventilación. C, circulación. D, déficit neurológico, ¿no? ABC. Entonces, el A es la vía aérea. Entonces, valoremos la vía aérea junto con la B, ventilación. ¿Cómo están? Si tiene clínica de dificultad respiratoria, ¿no? Tirajes intercostales, eh, tiene aleteo nasal, ¿no? Respiración de Kussmaul. Entonces, valoramos la clínica del paciente, ¿no? La clínica. Y también podemos usar otros, complementar la clínica de nuestro paciente, la clínica respiratoria de nuestro paciente, junto con la pulsioximetría de pulso que nos va a dar la saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, si ambos están alterados, si estamos ante tenemos un paciente con dificultad respiratoria y una saturación de oxígeno menor a 90, entonces vamos a hacer uso de dispositivos, ¿no? De dispositivos. Podemos usar los tipo Venturi que nos miden una mejor concentración de oxígeno y de dióxido de carbono. Nos ayuda a medir mejor las concentraciones de ambos. Podemos optar también por una intubación
a este paciente si es que él realmente necesita, ¿no? Si es que hay criterios para intubar, ¿no? Si estamos ante una insuficiencia respiratoria grave, marcada, profunda, con una saturación de oxígeno bastante baja, podemos incluso tomar esa medida, ¿no? Todo depende de la situación clínica que nos encontremos con este paciente, ¿no? Con este paciente. Bien, entonces lo que es la primera prioridad es la vía aérea, ¿no? Y la respiración en nuestro paciente. Entonces necesitamos darle oxígeno a este paciente, para que pueda restabilizar las funciones orgánicas, ¿no? Entonces, el siguiente paso es la fluidoterapia. La fluidoterapia. La fluidoterapia se realiza ya con soluciones cristaloides. Entonces, se realiza con soluciones cristaloides, puede usarse Ringer eh, lactato o solución fisiológica al 0,9%. Pero el Ringer lactato tiene el problema de que tiene potasio, ¿no? En la solución, ¿no? Tiene potasio, ¿no? Aporta potasio. Y estos pacientes con acidosis metabólica habíamos dicho que producen una hiperpotasemia, ¿no? Una hiperpotasemia, ¿no? Y el potasio que tenga origen lactato va a producir también va a aumentar los niveles, ¿no? De potasio en nuestro organismo. Y puede ser también algo que puede producir consecuencias a nivel cardíaco, más que todo, ¿no? Que producen arritmias el aumento de potasio, ¿no? Es un tema de discusión, ¿no? Entre algunos médicos. Algunos prefieren el Ringer lactato por el lactato porque evita la el lactato ayuda a poder a nivel hepático ayuda a que esto se pueda a disminuir lo que es la acidosis metabólica, ¿no? Entonces se puede usar entonces una solución fisiológica ya al 0,9% usando usando esta fórmula: 20 ml por kilogramo de peso, ¿no? En pacientes adultos. Administrar 2 bolos endovenosos. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, tenemos 20, ¿no? El 20 por el peso de nuestro paciente. Calculamos 80, ¿ya? 80. Lo sacamos, igual 1600. Pero tenemos que administrar 2 bolos endovenosos, ¿no? Administrar 2 bolos. Entonces, administramos en total es igual 1600 más otros 1600 son 3200 ml. Entonces este paciente va a recibir 3200 ml de líquidos, ¿sí? 3200 ml. En cada 30 minutos podemos hacer un bolo de 500 ml o 1000, ¿no? A goteo libre, ¿no? Porque a la primera hora nuestro paciente, si no ha tenido respuesta, podemos administrar hasta 3 a 4 litros máximo en estos pacientes con sepsis, ¿sí? Con shock séptico. Hasta 3 a 4 litros es lo permitido, ¿ya? Así que hacemos ese cálculo, ¿no? Ese cálculo con... Bien. Si a pesar de la administración entre 3 a 4 litros, ¿ya? De volumen, no conseguimos una PAM por encima de 65 milímetros de mercurio, se debe iniciar entonces el tratamiento con vasopresores. Con vasopresores. Entonces no hay respuesta en este paciente con shock séptico, o no hay respuesta en este paciente con sepsis ante los líquidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra sepsis ya se convirtió en un shock séptico, porque no hay respuesta al ingreso de volumen que le estamos dando a este paciente, a un gran ingreso de volumen. 3200 ml es bastante, una carga bastante elevada. Claro que en insuficiencia cardíaca o pacientes que tienen retención de líquido vamos a disminuir esto, vamos a disminuirlo, ¿no? No le vamos a dar 3200, podemos causarle un edema agudo de pulmón, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, en estos pacientes que no hay respuesta ante los volúmenes de líquido que se dan, entonces quiere decir que vamos a usar los vasopresores. Vasopresores. Entonces este paciente no hay respuesta al volumen, está en un shock séptico, ¿no? Un shock séptico sin una respuesta al volumen y usamos vasopresores. Habíamos dicho que una de las definiciones de shock séptico es que va a haber necesidad de tratamiento con vasopresores, ¿no?
Y entonces vamos a usar los vasopresores. ¿Cómo usar el vasopresor según la situación clínica del paciente? Acá tenemos algo bastante fácil para darnos cuenta y qué vasopresor poder usar. Si tenemos un paciente con hipotensión más taquicardia, usamos noradrenalina, ¿ya? Si nuestro paciente está hipotenso, más bradicardia, podemos usar dopamina. ¿Por qué usamos en pacientes con hipotensión más taquicardia noradrenalina? Porque la noradrenalina tiene un efecto potente de vasoconstricción, más que la acción beta. Tiene una acción de vasoconstricción, un aumento de la vasoconstricción arteriolar periférica, ¿ya? Y eso va a producir un aumento de la presión arterial y va a solucionarnos la hipotensión, ¿no? No va a aumentar la frecuencia cardíaca. Si lo colocamos a dosis mínima, claro, no va a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, la noradrenalina es muy bien para los casos que viene una hipotensión más taquicardia, ¿ya? Mientras tanto que una hipotensión más bradicardia, podemos usar la dopamina. ¿Ya? La dopamina. Porque la dopamina va a actuar tanto en receptores alfa y beta. Y va produciendo un aumento de la presión arterial y un aumento de la un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Porque si usamos una dopamina con un paciente con hipotensión más taquicardia, la dopamina lo que va a hacer es aumentar el efecto de taquicardia. Nos puede producir una arritmia cardíaca. Así que mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con esto. Entonces, si este paciente tiene hipotensión más bradicardia, dopamina es lo correcto. Si estamos ante un paciente con una presión arterial normal, más gasto cardíaco bajo, podemos usar dobutamina. La dobutamina está indicado en pacientes que tienen una alteración de fallo de bomba, ¿no? Una alteración del fallo de bomba cardíaca. Y es por eso que el fallo de bomba cardíaca le da un gasto cardíaco bajo, ¿no? El corazón no puede eyectar la cantidad normal de sangre por una disfunción cardíaca ventricular, ¿no? Izquierda. Dobutamina en estos casos, entonces, dobutamina, ¿ya? Entonces, por lo general, el vasopresor más usado en lo que son el sepsis y shock séptico es la noradrenalina, ¿no? Por lo general, entonces, en pacientes que usamos en estos pacientes que tienen una presión, una hipotensión producido por una vasodilatación, ¿no? La vasodilatación que hemos visto en fisiopatología se produce por el óxido nítrico, se puede producir por el aumento de hidrógeno, por el aumento de potasio, ¿no? Puede producir la vasodilatación. Y esa vasodilatación va a ser muy aumentada. Y es por eso que vamos a necesitar uso de vasopresores. Los líquidos no van a funcionarnos para poder estabilizar la presión arterial media, ¿no? Entonces, usamos los vasopresores, ¿no? Y por lo general usamos la noradrenalina en sepsis, ¿sí? Porque la noradrenalina tiene un efecto de mayor potente a nivel alfa, que nos va a ayudar a darnos la hipotensión, a aumentar la presión arterial, ¿no? Y solucionar la hipotensión, que es lo que nos está llevando a lo que son la hipoperfusión tisular, ¿no? Bien, entonces usamos la noradrenalina. ¿Cómo la usamos? La noradrenalina viene en presentación de ampollas de 4 miligramos de noradrenalina en cada ampolla, ¿sí? Cada ampolla. Esto podemos administrarlo de esta manera. Solución fisiológica al 0,9%, 100 ml. Usamos de la solución fisiológica 100 ml más 12 miligramos de noradrenalina. O sea, usamos tres ampollas, ¿no? Porque cada ampolla viene de 4 miligramos. Usamos 3 ampollas, ¿no? Y nos da esta cantidad, 12 miligramos de noradrenalina. Y esto lo pasamos en una bomba de infusión, claro, una bomba de infusión o vía central, siempre en estos pacientes con shock séptico, bomba de infusión para administrar los vasopresores, vía central, ¿no? Es lo adecuado. Entonces,
administramos a este ritmo 10 ml hora según presión arterial, ¿no? Podemos empezar con 10 ml hora. Si administramos mayor a 30 ml hora, vamos a tener efectos beta. Y los efectos beta, si este paciente tiene taquicardia, nos va a aumentar la frecuencia cardíaca y nos puede llevar a otro rumbo, ¿no? Como una arritmia cardíaca. Así que empezamos siempre por 10 ml hora, ¿no? Valorando esta respuesta. Podemos subir a 15, ¿no? Hasta 20, ¿no? Pero 10 ml hora es la cantidad necesaria para producir vasoconstricción y producir que este efecto de hipotensión ya no siga, ¿no? Evitar este efecto de hipotensión por medio de la vasoconstricción a este ritmo de perfusión, 10 ml hora. Bien, entonces por otro lado tenemos la antibioticoterapia. La antibioticoterapia debe iniciarse dentro de la primera hora, previo a hemocultivo, ¿no? De preferencia. O sea, si nuestro paciente con shock séptico viene a la emergencia, ¿no? Con una clínica marcada, ¿no? Entonces, si no tenemos el medio para hacer un hemocultivo, entonces administramos antibióticos. No queda más administrar antibióticos. Claro que se sugiere siempre hacer el hemocultivo antes de la administración del antibiótico. Pero si viene un paciente con síntomas marcados de un shock séptico que tiene un gran riesgo de letalidad, entonces estos pacientes hay que darle antibióticos de amplio espectro, ¿no? Ahí entran los carbapenémicos, ¿no? La vancomicina, ¿no? Podemos hacer combinaciones de fármacos antibióticos, ¿no? Dependiendo siempre del foco. Entonces antibiótico-terapia es un tema bastante complejo, ya por eso es que no hemos hablado mucho de eso, ya porque hay que hablar muchas cosas de los antibióticos, ¿no? Para poder entenderles. Pero entonces en antibiótico-terapia en estos pacientes con shock séptico podemos abordar, dependiendo del foco, ¿no? Del foco séptico donde se ubique esta infección, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes con este foco pulmonar, ya podemos usar piperacillina tazobactam, ¿no? En los pacientes con foco abdominal podemos usar los que son vancomicina y imipenem, ¿no? Imipenem. Son antibióticos de amplio espectro los que estoy mencionando, ¿no? No son antibióticos que solamente abarquen un solo espectro de bacterias, ¿no? También podemos usar a nivel central, a nivel del sistema nervioso, en caso de foco a nivel del sistema nervioso, podemos usar meropenem o los ceftriaxona a dosis meningia, ¿no? A dosis meningia. Entonces siempre va a depender de nuestro foco, del foco donde se produce la sepsis, ¿no? La sepsis mayormente se desencadena por foco urinario o foco pulmonar, son sus dos vías favoritas, claro, pero también puede haber otras vías, ¿no? Otras vías donde se produzca esto. Bien. Entonces, y en el foco urinario podemos abordar los carbapenémicos con o sin amicacina también, ¿no? Entonces depende siempre del foco donde se produzcan el foco séptico. Entonces, siempre antes un hemocultivo, no de preferencia. Pero si no hubiera el caso, ni modo, no, hay que abordarlo rápidamente. Haciendo un antibiótico-terapia empírica, ¿no? Empírica, usando nuestros fármacos antibióticos de máximo espectro, ¿no? Bien. Entonces, otros tratamientos que podemos hacer en estos pacientes son la hidrocortisona, ¿ya? Hidrocortisona, que no solamente la hidrocortisona lo usamos para lo que son la insuficiencia suprarrenal que hemos hablado, ¿no? Para eso. También lo usamos para esos shock sépticos, ¿no? Refractarios a la administración de volumen y también a los usos de vasopresores. O sea, si nuestro paciente no responde a volúmenes, no hay una respuesta a los vasopresores, entonces podemos administrar la hidrocortisona. Una propiedad de los corticoides es que los fármacos corticoides, como la hidrocortisona, ayudan a aumentar la sensibilidad, ya aumentan la sensibilidad de los receptores alfa y beta adrenérgicos. ¿Qué
¿Qué quiere decir esto? Que la adrenalina va a tener, o la noradrenalina va a tener un mejor, va a poder activar a sus receptores y poder causar los efectos adrenérgicos, ¿no? Entonces, la hidrocortisona aumenta la sensibilidad a estos receptores adrenérgicos, que van a estar afectados, ¿no? Van a estar afectados la sensibilidad de estos receptores adrenérgicos por por lo que hemos hablado, ¿no? La acidosis metabólica disminuye la sensibilidad de los receptores adrenérgicos a nivel cardíaco, más que todo, ¿no? Entonces, la hidrocortisona es un buen fármaco para ayudar a aumentar la sensibilidad a esos receptores, ¿no? Y hay que tener en cuenta que este paciente está si estamos ante una acidosis metabólica, oye, ¿no? Grave, ¿no? Con un pH bastante bajo, pH menor a 7.3, ¿no? Entonces este paciente puede requerir, en caso de un pH de 7, ¿no? Es 7.1, hay algunos criterios. Un pH bastante bajo puede necesitar el uso de bicarbonato, ¿no? Puede necesitar el uso de bicarbonato para poder revertir el proceso de acidosis, ¿no? Bicarbonato se puede usar también. Pero el bicarbonato no hay que combinarlo con los vasopresores. No hay que combinarlo, no hay que darlo junto con los vasopresores. Ojo con eso. Porque va a haber una interacción con estos vasopresores y la respuesta de estos vasopresores no va a producirse. No va a producirse. Así que hay que darlos no juntos, ¿no? No se los da juntos bicarbonato y vasopresores. Ya, se trata de evitar esa combinación, porque causan una inactivación de estos fármacos vasopresores, vasoactivos, noradrenalina, dopamina, dobutamina, ¿sí? Entonces, otro tratamiento que podemos podemos darle a estos pacientes ya en el transcurso de la internación es usar plasma fresco congelado, ¿no? Plasma fresco congelado porque esto nos da una mayor concentración no va a aumentar las concentraciones disminuidas de fibrinógeno, ¿no? Que está disminuido, ¿no? Disminuido por las coagulopatías, ¿no? Que desencadena la sepsis. Plasma fresco congelado, ¿no? Podemos usar. Paquetes globulares también podemos usar, no usamos paquetes globulares de entrada en estos pacientes. Tratamos de usar vía aérea, ya la vía aérea, estabilizar vía aérea, fluidos, si no responde con fluidos, administrar vasopresores, ¿ya? Y ya en el transcurso de las horas podemos ver si es que nuestro paciente va a necesitar paquetes globulares, ¿no? No es en primera instancia que lo usamos, ¿no? Los paquetes globulares entonces nos ayudan a aumentar los niveles si es que nuestro paciente está con anemia menor a 7 gramos por decilitro, una hemoglobina, perdón, menor a 7 gramos por decilitro, entonces está indicado el uso de paquetes globulares para aumentarlo a 8 a 9 miligramos por decilitro, ¿no? La hemoglobina, para aumentarlo, ¿sí? Entonces, eso es el tratamiento de un paciente con sepsis y shock séptico, ¿no? La sepsis entonces es una infección generalizada, ¿no? Que si no responde a líquidos esta sepsis, entonces estamos ante un paciente con un shock séptico. Un shock séptico que nos da una disfunción orgánica que hemos visto ayer, ¿no? Hemos visto que nos da a nivel hematológico, a nivel central, a nivel respiratorio, a nivel cardíaco, ¿no? El shock séptico es una enfermedad que una vez que el paciente lo tiene, que una vez que el paciente se da en el paciente, ya, tiene un gran riesgo de mortalidad, ¿sí? Así que, bueno, con esto espero que les haya servido y podamos darnos cuenta en cuanto a la fisiopatología, la clínica y el tratamiento de los pacientes con shock séptico, ¿no? Entonces nos vemos en otra clase para hablar de otro tema. Cualquier pregunta ya saben al grupo. Gracias.